Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Si es la inteligencia artificial realmente inteligente o puede llegar a superar la inteligencia del hombre. Bueno, me gustaría empezar diciendo un poco que yo de este tema tengo un buen conocimiento porque además, o sea, estar estudiando, terminando la maestría en matemática, tengo un diploma en inteligencia artificial, así que de este tema conozco. Y me gustaría comentar, empezando hablando de qué es la inteligencia artificial. O sea, en qué consiste todo ese aparato para analizar si realmente es inteligente o si no, si nos están vendiendo gatos por liebre o la gente está empezando a pensar que va a ser inteligente, pero no. A ver, la inteligencia artificial es una aplicación, ¿no?, de métodos estadísticos en el área de la computación. O sea, hay ciertos métodos estadísticos que uno puede hacer teóricamente con datos para la predicción o como se llama también la clasificación de datos. Ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos con datos de pacientes y al final siempre los catalogamos como sano o enfermo. Entonces, mi objetivo es, con la inteligencia artificial, es si viene un paciente nuevo, poder clasificarlo, ¿no? Decir que este paciente a partir de los datos está sano o está enfermo. Luego eso se puede extrapolar, ¿no?, a predicción de imágenes, de objetos, o como hace por ejemplo ChatGPT, vos le escribís una pregunta y es como que entiende, entre comillas, qué es lo que querés decir. ¿Por qué? Porque relaciona tus palabras y cómo están según con la respuesta esperada que te gustaría recibir. Entonces, ¿qué hace en definitiva una inteligencia artificial? Vamos a dejar claro eso. Una inteligencia artificial no es nada más que una máquina que ya está optimizada, o sea, que tiene una función con muchos numeritos y cosas, que vos le das un dato que se transforma en número, hace cálculos a partir de ese dato, buscando que optimizar una respuesta que sea la más esperada, la más deseada. Bien, todo ese cómputo a partir de ciertos números está creado, fabricado para poder responder a esa pregunta. Por ejemplo, ¿y en base a qué se sostiene eso? En base a la regularidad, ¿no?, de las cosas. Por ejemplo, si yo siempre digo, hola, ¿cómo estás?, una respuesta habitual es, muy bien, ¿y vos? Entonces, hola, ¿cómo estás? Bien, me alegro, se responde, ¿no? La gente pone me alegro aunque no se alegre. Es una respuesta habitual. Si yo pregunto, hola, ¿cómo estás?, y la persona dice bien, yo le respondo me alegro, capaz que de 1995 responden me alegro y un 5% dice no, la verdad que hoy estoy llevándola. Entonces, a partir de esa proporción regular, yo puedo, ¿no?, entrenar un computador que cada vez que vos le preguntes, que te pregunte hola, ¿cómo estás?, y vos le respondas bien, él te va a responder me alegro, como lo más natural. Entonces, nosotros en nuestro mundo, en nuestra experiencia práctica, nos damos cuenta de que hay ciertas regularidades con las cosas, ¿no? Por ejemplo, ciertos muebles tienen cierta regularidad en cómo se ven, ciertos otros otra regularidad. Entonces lo que hace la computadora es, a partir de esos datos extremadamente regulares, le enseñás, entre comillas, a reconocer ese patrón regular, tipo si vos ves tantos píxeles así, 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 con estos colores, es lo más probable una silla, y si vos lo ves de esta forma, lo más probable es que sea otra cosa. Entonces el computador no es que razona, es que simplemente ve un dato que no entiende lo que es y dice, ok, de todas las cosas que se parecen a esto, ¿cuál es la más probable? ¿Qué significa la más probable? La que yo tengo registros, de todos los registros que tengo, la mayor proporción. Esta. ¿Ah? Estoy hablando, no a simple rasgo, no es tan así tampoco. Es un poquito más complicado, pero más o menos esa es la idea. Quiero aumentar la probabilidad de acertarle. Entonces voy a tirarle al más probable, el que más aparece. Ahora, ok. ¿Qué es la inteligencia humana? Bien, entonces
Para responder a eso voy a basarme en este autor, que se llama Don Tiago Sinibaldi, que fue un doctor en filosofía, profesor en un seminario, creo que de Portugal, si no me equivoco, siguiendo en la tradición filosófica tomista realista. Entonces, él va a definir en este libro, va a definir qué es la inteligencia de la siguiente manera. Va a decir, a ver si lo encuentro acá, va a decir que la inteligencia es la facultad por la cual aprendemos con H, aprendemos la esencia de las cosas y los primeros principios de la demostración. Me voy a tener en eso. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Es la facultad, o sea, nuestra capacidad por la cual aprendemos con H, o sea, lo hacemos propio, dos cosas, dice, hacemos propias. Una es la esencia de las cosas. ¿Qué significa la esencia de las cosas? ¿Qué cada cosa es? Por ejemplo, yo cuando miro mi computadora que tengo acá enfrente, yo aprendo adentro mío, es como que entra dentro mío qué es una computadora. Y puedo entender qué es una computadora. Cuando yo veo un perro, entiendo de cierta forma qué es un perro. Y los primeros principios de la demostración. ¿Qué son los primeros principios de la demostración? Por ejemplo, el principio de identidad, que toda cosa es idéntica a sí misma. El principio de no contradicción, que algo no puede ser y no ser a la misma vez en el mismo sentido. El principio de conveniencia, por ejemplo, que dos entes que son iguales, si este es igual a un tercero y este es igual al mismo tercero, entonces estos son iguales. Bien, esos primeros principios que son obvios, ¿cómo sabemos que son verdad? Porque tenemos inteligencia. Bien, entonces la inteligencia nos ayuda a conocer la verdad y de la inteligencia emanan dos capacidades que se llaman razón y conciencia. ¿Qué es la razón? La razón es nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad no solo de aprender verdades nuevas y de saber los primeros principios, sino de deducir verdades a partir de esas que ya sabemos. De ese discurso que me permite deducir. Y la conciencia es mi capacidad de reflexión, o sea, de mirarme a mí mismo y reconocerme a mí mismo, de saber qué me está pasando internamente, qué pensamientos tengo, qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. La conciencia es la inteligencia que se mira a sí mismo, que aprende las cosas que están sucediéndole a uno mismo. Entonces, de acá ya podemos deducir que la inteligencia artificial no es inteligente. Es más un razonador artificial que una inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia tiene la capacidad de aprender algo nuevo que nunca conoció. La inteligencia artificial es incapaz de hacer eso. Siempre tenemos que decirle algo, lo nuevo lo tenemos que decir nosotros. Siempre tenemos que decirle lo que espera. ¿Bien? Y además, lo único que es capaz de hacer es de computar. Entre comillas, es lo más parecido a razonar. Tendremos que llamarle más razonador artificial que inteligencia, porque justamente, como digo, no es capaz de aprender verdades nuevas, sino simplemente de operar. Y esa operación emula muy bien nuestro razonamiento, que es prácticamente una operación casi de cálculo, de esto se sigue de esto, se sigue de esto, se sigue de esto. ¿Bien? Y además, la inteligencia artificial no tiene conciencia. O sea, no tiene capacidad reflexiva. Sí puede, uno puede decir, ok, la inteligencia artificial puede modificarse a sí misma, pero es una cosa, pero no tiene esa capacidad interior que nosotros nos damos cuenta que tenemos. Ok, pero ¿qué pasa entonces con ChatGPT o los autos que se manejan solos? Bueno, si lo analizamos bien, lo que tienen es mucho entrenamiento que simulan que hablan como un ser humano, pero que ellos mismos no entienden qué es la verdad. No tienen interioridad. Nosotros nos damos cuenta que nosotros sí tenemos interioridad. Eso es simplemente abrir los ojos. Fíjate la realidad más objetiva que existe. Antes incluso que una piedra caiga, que es que existís y ves, ¿no? Como diría Descartes, pienso, luego existo. Aunque esa frase no es muy feliz. Lo que quiero decir con eso, ¿no? Es, puedes ver, te das cuenta que existís. Ahí tenés un principio de interioridad en tu vida, que el computador no tiene. Tenés un principio de poder conocer la verdad, que el computador no tiene. Además,
agreguemos una cosa más, que a veces nos olvidamos que la inteligencia artificial no se creó a sí misma, fue hecha a partir de nosotros, o sea, nosotros le metemos, ¿no?, los conceptos que queremos que de cierta forma emule entender. Y acá quiero hacer un final a este video explicando que acá nos damos cuenta de un síntoma de nuestra era y sociedad moderna, que es que tenemos que diferenciar apariencia de realidad. Si bien la inteligencia artificial es capaz de aparentar hablar como un ser humano, no tiene la realidad de ser interiormente como un ser humano. Como hoy en día somos muy utilitaristas y queremos siempre la eficiencia, ¿no? Quiero una inteligencia artificial que sepa hacer esto. Quiero una inteligencia artificial que me sepa escribir un libro, si se lo pido de esto. Nos olvidamos de que también no importa eso. O sea, ¿qué importa que la inteligencia artificial es capaz de escribir un libro? En el fondo, el libro es para que después yo lo lea. Y también yo quiero escribir un libro no solo para que otro lo lea, sino además para que yo pueda expresarme. O sea, hay un aspecto personal, hay un aspecto interior, contemplativo. Hay un aspecto de que la gente hoy en día parece ser que le gustaría no estar sentado y como en la película de Wall-E, ¿no?, que le sirvieran todo y que todo se haga solo. O sea, y es en el fondo un síntoma, ¿no?, de esa sociedad, como hablo en el video de la esperanza, desesperanzada. Que no entiende el motivo de por qué existe, que no tiene una vida interior, que no se da cuenta de qué es lo propio del hombre. Conocer la verdad para amarla y contemplarla y amar la verdad y a los demás. Cuando entendemos que nosotros estamos acá para conocer la verdad, contemplarla y amarla y servirla a la verdad, nos damos cuenta que hay una radical diferencia entre la inteligencia artificial, que eso es que no lo puede hacer. La inteligencia artificial no puede mirar el cielo, las estrellas y contemplar la belleza. No puede escuchar una sinfonía y contemplarla. O sea, nosotros estamos acá para conocer la verdad, buscar el bien, no simplemente para tener una eficiencia tecnológica. La inteligencia artificial puede ayudarnos en la eficiencia de ciertas actividades técnicas. Pero eso igual, aunque nos ayude, no nos ayuda. Puedo tener un robot que me limpie la casa entera, bien, pero no vivo la experiencia interior de ganar la virtud de ordenar mi casa. Yo cuando me doy cuenta que yo ordeno, que yo entreno, que yo hago alguna actividad incluso mecánica como cocinar, me doy cuenta de que ahí también hay cosas importantes en esa experiencia, que si lo hace un robot me las estoy perdiendo. Entonces en el última instancia se remite, ¿no?, ¿para qué vivo esta vida? Y para eso te invito a mirar el video de la esperanza. ¿Bien? Así que espero haber respondido a la pregunta. No, la inteligencia artificial no es inteligente, aparenta razonar, pero no lo hace. Y te invito a darle like, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.